¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Manuel Kulki y hoy día en el curso de aritmética vamos a conocer y a desarrollar el tema de división. Bueno, quiero decirle a todos que la división es la operación que tiene como objeto averiguar las veces que una cantidad llamada dividendo contiene a otra llamada divisor. La cantidad que pone en evidencia esta relación se llama cociente. ¿Está bien? Y para entender mejor la división, vamos a presentar una representación gráfica de una división. Por ejemplo, nosotros conocemos desde mucho tiempo que, bueno, la D mayúscula es una representación dentro de la división. La D minúscula también, esa letra, el Q y el R. Cada variable que se representa dentro de una división recibe un nombre. En este caso, el dividendo recibe, bueno, ya lo dije, ¿no? La D mayúscula recibe el nombre de dividendo. La D minúscula recibe el nombre de divisor. Esta Q recibe el nombre de cociente y la R minúscula el nombre residuo. Bueno, acá haremos la corrección ya. Ahora, debemos comprender que la división se calcula de esta manera. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Esta propiedad nos va a ayudar a calcular, por ejemplo, el dividendo de una división. ¿Está bien? Por ejemplo, mira, generalmente nosotros hemos tenido como experiencia en nuestras operaciones, así como hemos sumado, hemos restado y multiplicado, también hemos efectuado una división. En algún momento nos han dicho divida. Entonces, por ejemplo, mira el ejercicio. Divide 105 entre 12. ¿Está bien? Para lo cual vamos a reconocer primero las partes. Observa. Dividendo. Muy bien, sería 105. Divisor, en esta oportunidad, sería 12. Excelente. Pero ahora voy a efectuar la operación colocando algunos datos que me van a ayudar, por ejemplo, a llegar al resultado. ¿Está bien? O obtener un resultado aproximado al dividendo. Por ejemplo, el cociente vendría a ser, en este caso, ese valor, ese número multiplicado por el divisor, que me va a dar como un resultado 96. Como no alcanza, no llega al dividendo, va a quedar un residuo, está bien pendiente. Entonces, voy a nombrarte cada uno de ellos. 8 sería cociente, ¿está bien? El resultado, o lo que faltaría para llegar al dividendo, se llamaría residuo. Entonces, profesor, si 105 es el dividendo, usted ha dicho que hay una propiedad, correcto. El divisor, que es 12, está aquí, multiplicado por el cociente, que es 8, y sumado más el residuo, debe obtenerse o debe dar como resultado el valor de 105. Quisiera que tú, a ver, te voy a dar un tiempo, efectúes esta multiplicación y puedas confirmarme si el resultado es 105. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Te sale Sí, 105? es 105. Profesor, Muy sí, bien, profesor, sí está en Profesor 105. 105. muy bien, gracias. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. La división, si yo quiero ampliar más el concepto, o sea, quiero saber en qué tipo de momento, o sea, en qué momentos yo puedo obtener una división cuyo residuo sea 0 y en otros casos cuya división, el residuo sea diferente a 0. Muy bien, entonces voy a hablar de las clases de división. La primera se llamará división exacta y la cual nosotros hemos efectuado tal vez muchas veces y nos familiarizamos bastante. ¿Está bien? Y la otra es la división inexacta, cuando efectúas una división, pero siempre se obtiene un residuo. ¿Está bien? Vamos a conocer el primero. División exacta. Residuo es igual a 0. Una división es exacta cuando el dividendo contiene al número exacto de veces al cociente. Muy bien. ¿Está bien, chicos? Al divisor. Es decir, que no sobra ni falta unidades. Quiere decir que la división en esta oportunidad es exacta. ¿Está bien? Es por ende, mira, que vamos a representar las partes o la representación gráfica de una división. Recuerda, a la izquierda iba dividiendo. A la derecha iba el divisor. Debajo del divisor el cociente. Y debajo del dividendo iba el residuo. Pero como esta división es exacta, el residuo es 0. Y recuerden,
no hubiera una diferencia si coloco el 0 o no coloco el 0. ¿Está bien? Entonces, por eso no he decidido colocarlo. Entonces, la fórmula, profesor, que usted habría presentado anteriormente de cómo calcular el dividendo, ¿se va a cumplir si el residuo es 0? Sí, se cumple. Solamente que en esta oportunidad no se va a copiar el residuo porque sabemos que es 0. Muy bien. Entonces, el dividendo es igual al divisor por el cociente. Excelente, eso está muy bien. Pero ahora vamos a ver cuando la división es inexacta. Dice así, mira, es cuando no existe ni un número entero, escúchame bien, no existe ni un número entero que multiplicado por el divisor del dividendo, es decir, que al agrupar las unidades sobran o faltan unidades para formar un grupo más. Escúchame bien, entonces aquí la formación de los grupos no es exacto, ¿está bien? Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar aquí? Que en esta división sí va a haber un residuo. Entonces, primero vamos a la representación gráfica de una división. Recuerda, dividendo, divisor, cociente y residuo. Muy bien, y la fórmula general será la misma fórmula que hemos visto en la pizarra anterior. El dividendo de una división es igual al divisor por el cociente más el residuo. Pero recuerda, lo que nosotros hemos detallado hasta ahorita son las clases de la división. División exacta y división inexacta. Pero ahora vamos a ver algo más de esto, ¿ya? Vamos a ver, mira, te invito a conocerlo. Mira, ahora vamos a hablar de clases de división. Una llamada entera inexacta y la otra, por ejemplo, bueno, lo vamos a entender así, clase de división entera inexacta. ¿Por qué inexacta, profesor? Porque a uno se le va a llamar división por defecto, lo cual nosotros ya hemos escuchado tal vez muchas veces, y la otra se va a llamar división por exceso. Profesor, en eso siempre he tenido algunas dudas en el colegio. Ya mira, se trata de la división que hemos conocido. La única diferencia es que se le va a llamar por defecto porque nos deja un resultado como residuo. O sea, que no se llegó a la meta del divisor. Y se va a llamar por defecto porque en esta oportunidad el cociente será una unidad mayor que el cociente de la división por defecto, haciendo que tengamos que restarle ese exceso, escúchame bien, porque se ha superado o se ha pasado el valor del dividendo. Vamos a conocer a cada una de las fórmulas. Observa, división por defecto. Recuerda, dividendo, divisor, cociente y residuo, que son las partes de la división. También te voy a mencionar que el residuo por defecto, en algunos libros, textos, se menciona o se coloca esta letra D debajo, que significa división por defecto. ¿Está bien? Entonces, muchachos, una división por defecto se calcula de la siguiente manera. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto. Recuerda, algunos le colocan la letra D que indicará que es una división por defecto. Profesor, y en el caso de una división por exceso, allá muy bien. Recuerda, es el divisor porque el cociente aumentado en la unidad. Eso quiere decir que si en la división por defecto el cociente es Q, por exceso será Q más 1. ¿Está bien? Menos el residuo por exceso, porque has logrado pasar el valor del dividendo y por eso le tienes que restar el excedente. ¿Está bien? Y Profesor, una pregunta. ¿Y qué significaría el asterisco que está al costado de la R? ya, muy bien. Por ejemplo, es la forma como tú lo representas el tipo de división. Si algún momento tú ves un asterisco, ¿está bien? O puedes ver esta letrita, mira. Aquí, mira, ¿ven esto que he iniciado? Ambas variables significan residuo por exceso. ¿Está bien? De igual manera, en el caso del cociente, pueden colocar acá el QD, que significa cociente por defecto, y acá pueden colocar Q, esta variable, X, que significa el cociente por exceso. ¿Está bien? O también le pueden agregar acá un asterisco. Así le pueden colocar, miren. Un asterisco le pueden colocar. Y en ambos casos significa cociente por exceso. Pero ya no tendría que estar el número 1. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos?
tengan cuidado siempre con la nomenclatura, ¿no? Eso deben tenerlo claro. Si en el libro te ponen Q y acá te ponen Q más 1, normal. Pero si en los libros ves que acá te ponen Q asterisco, ya no van a colocar este 1 ya. Ya no van a colocarlo ya. Porque este este Q con asterisco representa el Q más 1. ¿Está bien? Y buena pregunta me has hecho. A ver, vamos a la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de la terminología. Y aquí quiero estar seguro si has recordado las partes de la división. ¿Recuerdas qué se representa o qué representa la D mayúscula? ¿Puedes decirme? Dividendo. Ah, muy bien. Dividendo. La D Divisor. minúscula, Divisor. Divisor. este Q, Cociente. cociente. Y cuando ves un Q más 1, Cociente por exceso. Cociente por exceso. División por exceso. correcto, cociente por exceso. Y cuando ves el RD, Residuo por defecto. Residuo cuánto? por defecto. por defecto. Y cuando ves justo lo que nos estaba mencionando tu compañera, el R con Residuo el... por exceso. Ahí está. Residuo por exceso. Por exceso. Muy bien. Ahora, es importante primero conocer cada elemento que conforma una división. Pero ahora, escucha bien. Vamos a hablar de las propiedades de la división inexacta. Y esto sí tiene que quedar clarísimo. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes, por ejemplo, ponen ahí con duda siempre qué propiedades se deben cumplir. Por ejemplo, yo te hago a ti la siguiente pregunta. Acá tengo una desigualdad. ¿Está bien? El residuo debe ser mayor ¿a qué número, chicos? A ver, si me A puedes cero. ayudar. ¿A qué número? A cero. Ya, muy bien. Tiene que ser mayor que 0. Excelente, chicos. Mayor que 0. Ahora, te hago una pregunta. ¿Y a qué número podría o tendría que ser menor? También es una buena pregunta. 10. ¿A 10? A ver, vamos, tus ideas, a ver. Recuerda que estas son propiedades que tienen que cumplirse siempre en lo que se trata de la división. Por ejemplo, tiene que ser menor que el divisor. ¿Está bien? Un residuo debe ser mayor que 0 y menor que el divisor. ¿Está bien? Ahora, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Y cuál sería el residuo mínimo que puede darse en una división? 1. Claro, 1. correcto, 1. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el residuo máximo que puede 9. división? 9. Divisor 9, menos me 1. dice. 9. No. El residuo máximo que se puede encontrar, escúchame bien, El en una menos división, 1. divisor Divisor menos 1. 1. ¿Está bien? Ahora, vamos a esta propiedad que te voy a mencionar, la última. Por ejemplo, profesor, tengo el residuo, a ver, dame lectura. ¿Qué residuo sería? Dame. Por defecto. Residuo por defecto. Más el residuo por quién. Por Por exceso. exceso. Ya, la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso, escúchame bien, te va a dar el divisor. ¿Está bien? Estas propiedades que te estoy mencionando, la 1, la 2, la 3, la 4, la tienes que tener presente siempre que tú hagas las operaciones. ¿Está bien? Siempre, siempre, siempre. ¿Está bien? Y te van a ayudar mucho para tú reconstruir la operación, ya chicos, que te dan. A ver, miren chicos. Por ejemplo, acá les pongo unos ejercicios. Dice, hallar el dividendo de una división inexacta. Ya, si nos dicen división inexacta, chicos, sabemos que hay un residuo. ¿Está bien? ¿Qué más? Sabiendo que su divisor es 23, su cociente es 9 y el residuo es mínimo. A ver, chicos, vamos con datos. A ver, dividendo, letra mayúscula D, divisor, cociente y residuo. Entonces, profesor, con seguridad, aquí está el divisor. Ahora les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuánto vale el divisor según el dato? 23. 23. Muy bien. Ahora, según el dato, ¿cuánto vale el cociente? 9. 9. 9. Muy bien. Ahora, nos dice el ejercicio que el residuo es mínimo. ¿Cuánto sería el residuo mínimo? A ver, ayúdame. 1. Claro, 1. 1. eso es con mucha seguridad. Ahora, nosotros conocemos ya la propiedad de la división. El igual al divisor por el cociente más el residuo. A ver, indícame, por favor. ¿Cuánto vale el primer valor? Vamos. Divisor ¿A cuánto vale? 23. 23. 23.
¿Quién más? Cociente. Por 9. 9. Excelente. Más 1. Más 1. Muy bien, felicitaciones. Ahora, lo más importante ahora que sigue. ¿Y cuánto vendría a ser el resultado? ¿O cuánto es el resultado? 208. 208. 208. Pero vamos a ver si fue lo correcto. A ver. Muy bien, chicos, felicitaciones. Ahora, vamos a conocer este ejercicio que a continuación voy a mostrar. Dice, en una división inexacta, el resto por defecto es el triple del cociente por exceso. Y el resto por exceso es el triple del cociente por defecto. Halle el dividendo sabiendo que el divisor es 87. Profesor, bueno, acá sí veo que un poquito como trabalengua, ¿no? Veo que hay una división por defecto y por exceso. ¿Está bien? Porque el ejercicio mismo te lo está indicando. ¿Está bien? Entonces, profesor, si hay una división por defecto y por exceso, entonces tiene que haber un cociente por defecto, ¿está bien? Un cociente por exceso, un residuo por defecto y un residuo por exceso. Muy bien. Todo eso es lo correcto, lo que sí. Si tú lo has dicho y lo has analizado, sí, está bien. Entonces vamos por parte, ¿ya? Todos sabemos que a la izquierda se encuentra el dividendo. Muy bien. Vamos acá a hacer la división, como indica aquí. Pero según el ejercicio, ya al final del texto dice que el divisor vale 87. Como ven acá, miren chicos, ya lo coloqué 87. Eso sí estoy muy seguro, bueno, o todos estamos seguros de esos valores. Ahora, vamos a la lectura. Dice, en una división inexacta, el resto, a ver, el resto, chicos, por defecto, es el triple del cociente por exceso. Entonces, muchachos, lo que a mí me conviene hacer es lo siguiente. Colocar las variables que se llaman en esta oportunidad cociente por defecto y cociente por exceso con una sola variable. Recuerda bien, si yo no hubiera puesto Q y Q más 1, hubiera puesto cociente por defecto y cociente por exceso. Y te das cuenta como que son diferentes variables, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, lo que voy a hacer es homogenizarlo. Voy a decir lo siguiente. Q por defecto lo voy a llamar Q. Entonces, profesor, usted me dijo que el Q por exceso sería el Q más 1, ¿correcto? Y si te das cuenta, ya está en una sola variable. Muy bien, hasta ahí todo ok, profe. Pero ahora, siguiendo con el texto, dice, en una división, el resto por defecto es el triple del cociente por exceso. Ya, el cociente por exceso es Q más 1. Entonces, el residuo por exceso será el triple del cociente por exceso. Ahí está. El triple sería 3 veces Q más 1. Ya, muy bien. Hasta ahí todo ok, profe. Ahora, y el resto por exceso es el triple del cociente por defecto. Allá, el resto por exceso es el triple del cociente por defecto. Vamos de nuevo a remontar cuánto vale el cociente por defecto. Nosotros le hemos llamado por el momento Q. Pero el ejercicio dice que el residuo por exceso es el triple del cociente por defecto. Si era Q, el triple sería ¿cuánto? 3Q. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Todo bien? ¿Está bien, chicos? Entonces, profesor, ya he finalizado, por ejemplo, lo que indica el ejercicio y he colocado cada valor en su respectivo lugar donde indica, por ejemplo, un cociente, un residuo y un divisor y un dividendo. Pero ahora, para desarrollar este ejercicio, la clave estaría aquí, en esta fórmula, porque es una propiedad que indica lo siguiente. Mira, el residuo por defecto más el residuo por exceso, todo eso debe ser igual al divisor. Pero quiero que recuerdes bien, el divisor ya es dato, vale 87. Entonces, en la siguiente pizarra, vamos a observar, a ver, cómo interpretamos esta propiedad. ¿Ya, chicos? A ver, mira. A ver, recuerda bien. Recuerda que hemos tenido el residuo por defecto más el residuo por exceso. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Recuerdas tú cuánto sería el residuo por defecto? ¿Recuerdas tú? 3 por cociente más 1. Sí, muy bien. 3 por el cociente más 1. Ahora, ¿recuerdas tú cuánto sería, por ejemplo, Más el 3 residuo? cociente. 3 cociente.
Claro, 3 veces el cociente. Muy bien. Pero recuérdate que estas son las propiedades, uno, del residuo por defecto más el residuo por exceso. Y según la propiedad es el divisor. ¿Cuánto era el divisor? 87. 7. Ahora, estas rayitas que ves acá son, por ejemplo, para indicarnos que estamos desarrollando una propiedad distributiva. Ya es una propiedad algebraica. Por ejemplo, el primer resultado, ¿cuánto vendría a ser, chicos? A ver, si me ayudas. 3Q más 3. 3Q más 3 Ya, muy bien. Y finalmente, ¿más quién? más 3Q. 3Q Más 3Q. ¿Y todo eso es igual a qué número? a 87. Excelente. Ahora, ¿les parece que primero vamos a sumar las variables? ¿Cuánto vendría a ser la suma de ellas dos? 6Q. 6Q más 3. Muy bien, más 3. Excelente, tú lo has dicho, más 3. Y nuevamente es igual a 87. Ahora, recuérdate que al despejar solamente va a quedar el 6Q. ¿El 3 con qué signo pasa a la derecha? Quisiera saber. ¿Con qué? Negativo. Con el menos. Claro, Restar. negativo. ¿Y cuánto sería la respuesta hasta el momento ahí? 24. 84. ¿Existe, a ver, divisores en común para simplificar? ¿Existe o no existe? Sale Mitad. 14. 14. Sale 14, profe. Ah, pero vamos, 14. ¿les parece que 14. vamos por paso? ¿Existe o no existe? Y si existe, quisiera que Sí. me digas por qué, a Ujú. ver. Que todavía no hemos llegado a ese tema, pero sí te di un alcance. Tienen mitad. Tiene mitad y también tiene tercia. Profesor, ¿cómo sabe que tiene tercia? Principio que vamos a ver más adelante, que se llama divisibilidad. La cantidad, perdón, la suma de las cifras es un múltiplo de 3. A ver, suma. 8 más 4, profesor, 12. Profesor, 12 es múltiplo de 3. Entonces, tiene tercia. Profesor, pero a su vez, la última cifra termina en un número par. Tiene mitad. Entonces, profesor, si tiene tercia y tiene mitad, tiene sexta. Principio de la divisibilidad. No era necesario tal vez efectuar una división y tal vez si conocíamos el principio de la divisibilidad, resolvíamos rápidamente la operación. Chicos, nos va a quedar cociente. Y por ahí lo han dicho. ¿Cuánto es el valor? 14. Bien. 14. Ahora, chicos, ya tengo hasta ahí el cociente que nos va a ayudar a reconstruir la operación. Recuerda, el ejercicio nos pide bien claro calcular el dividendo. Vamos a recordar cómo se calculaba el dividendo, por ejemplo. Dice, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Está bien? Ya, muy bien. Te hago una pregunta. ¿El divisor cuánto es según el dato del problema? ¿Cuánto vale? 87. 7. 87, muy bien. ¿Y el cociente obtenido cuánto fue su 14. valor? 14. 14, muy bien. Y en este caso, el residuo por defecto. Interesante. ¿Cuánto sería? Recuerda que acá está el residuo por defecto. ¿Cuánto sería, chicos? 45. Muy bien, 45, excelente. Ahora, la operación, debes multiplicar 87 por 14 y más 45. ¿Cuánto sería ese valor, chicos? A ver, ayúdame. 1263. Asus, ya lo operaste rápido. Al contrario, felicitaciones. Recuerden, lo que hemos visto nosotros hasta el momento es efectuar operaciones básicas, escúchame bien, del tema de división. ¿Ya, chicos? Al contrario, felicitarlo a cada uno de ustedes por su participación y seguir participando más en las siguientes clases, chicos.